La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy os vamos a llevar a un destino enriquecedor en todos los sentidos. Un destino caribeño. Vamos al encuentro de un pueblo hermano. Nos vamos a Cuba. Pero claro, nos vamos a la Cuba del apagón. La oscuridad total en un apagón generalizado. Pues quién sabe, algunos dicen que no funcionan las plantas eléctricas, otros están rotas, quién sabe la verdad. La avería de la central termoeléctrica más importante del país este pasado viernes dejó sin luz a más de 10 millones de cubanos. La empresa pública de electricidad, que después de ir recuperando progresivamente a la luz a la isla, ha confirmado este sábado que ha vuelto a haber un nuevo apagón total del sistema. Yo veo en el horizonte el colapso total del sector eléctrico cubano. No pueden seguir con esta política de curitas, de tratar con las plantas generadoras ahora de termoeléctricas que alquilaron de Turquía. Es decir, hace falta una recapitalización estructural. La situación está muy crítica. Para que a uno se le echa a perder la comida. Tuve que botar una olla de frijoles negros por cuenta de la corriente que se echó a perder. Los reportes que tenemos es de mucha incertidumbre. Efectivamente, hay un conjunto de explicaciones que no llegan a ser explicaciones totalmente claras y transparentes de lo que está pasando. Lo cierto es que es un sistema energético obsoleto, con déficit de mantenimiento y con déficit de generación que ya son sostenidos. Para muchos es una sorpresa este apagón continuo que ha implicado 3 cortes generales. O sea, en 3 momentos el país se ha apagado casi de manera completa, pero que para los que seguimos Cuba y seguimos las noticias de Cuba, sabemos que los déficits de generación eléctrica y los problemas de capacidad de las centrales eléctricas para ofrecer el servicio llevan sumamente deteriorados desde hace décadas. El pasado verano, el verano siempre es un momento difícil para el suministro de energía eléctrica en Cuba por la demanda de electricidad, el calor y demás. Hubo apagones constantes en el país. Joana Cilano es investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional. Coordina el trabajo de la organización sobre Cuba. Y hace más de un año, quizás recuerden los medios, hubo también un apagón general en la isla. También hubo una saturación en un momento y una incapacidad, una desconexión, como le han llamado, del sistema eléctrico nacional. A eso se suma dificultades con el combustible. La mayor generación de energía en Cuba es con combustibles fósiles y Cuba importa el petróleo con el que se produce la energía y hay déficits importantes en el suministro, en mantener estable ese suministro de combustible para la generación eléctrica. Entonces, ese conjunto de cosas nos tiene apagados casi completamente al país. Y refleja algo mucho más profundo, ¿no, Joana?, que es la situación en la isla, porque esto es solamente un factor más que representa el estado general de la isla, ¿no?, ya durante muchas décadas, muchos años. Efectivamente, es un escalón hacia abajo de esta precarización total de los servicios públicos y de esta crisis múltiple de derechos humanos de la que venimos hablando en Cuba desde hace décadas, que ha afectado la provisión de alimentos, la provisión de servicios de salud, el acceso a medicamentos y en este caso que ponen una posición bastante crítica a las personas en términos de el acceso a agua y gas para cocinar. Por ejemplo, dependen en muy buena medida del abastecimiento de agua y de gas de la corriente eléctrica, sino de electricidad. Por lo tanto, los hogares no tienen no solo electricidad, no tienen con qué cocinar los alimentos y no tienen agua. En muchos casos, esto también ha afectado una de las crisis permanentes en el caso de Cuba de las últimas décadas, que es el acceso a alimentos. La alimentación y el hecho de tener en tu casa alimentos suficientes es algo crítico en Cuba
y esto lo pone en una condición aún más precaria porque los pocos alimentos que se pueden haber tenido guardados se están echando a perder. El gobierno cubano, siempre que ocurren estas cosas, o para explicar, ¿no?, todos estos déficits que nos estabas ahora describiendo, Joana, siempre pone al final de la explicación el embargo de Estados Unidos. ¿Realmente qué peso tiene el embargo para la situación en sí de la isla y para todos estos problemas que nos estás describiendo? Yo diría que más que al final de la ecuación, siempre lo pone al principio de la ecuación. Es como la primera e inmediata respuesta ante cualquier situación que ocurre en la isla, es este bloqueo, embargo, paquete de sanciones, como se le quiera llamar, dependiendo desde dónde hablen. Y poner o colocar el bloqueo como única y principal causa de todos los problemas en el país es, digamos, por principio, es desresponsabilizarse de un rol en términos de inversión pública, en términos de políticas públicas que tiene el Estado. Entonces, en ningún caso creo que el bloqueo sea el total y único responsable de la situación energética y de la crisis de derechos humanos que vive el país. En términos de porcentajes, no me atrevería, no soy experta en energía, como para ver qué porcentaje puede derivar de alguna de las limitaciones que impone el bloqueo y qué porcentaje tiene que ver con planeación, inversión, reestructuración. Creo que es importante que se diga que en los últimos 10 años al menos Cuba ha firmado acuerdos para la rehabilitación del sistema eléctrico nacional con varios de sus países aliados, con Rusia, con Turquía, en acuerdos, digamos, sistemáticos que implicarían cierta inversión pública, de la cual no queda clara cuál ha sido el resultado según lo que estamos viendo ahora. Años de abandono del sistema que se intentan tapar con el argumento del bloqueo. ¿Quiénes son los responsables de esto después de Fidel y Raúl Castro? Le hemos pedido a Victoria García que nos explique quién manda ahora en Cuba y qué voz tiene la disidencia en la isla. En Cuba solo manda el castrismo, aunque Fidel Castro ya no esté. Cuando Díaz-Canel asumió la presidencia del Partido Comunista Cubano y por ende el poder de la nación caribeña, muchos esperaban que hubiera algún tipo de apertura, de cambio, de adaptación, como ha hecho China. Cuba siempre va a ser la misma, porque el mismo cubano es el que ha permitido todo lo que está pasando en este país. Díaz-Canel es el primer líder cubano que no pertenece a la familia Castro desde el triunfo de la revolución, lo que generó expectativas de posibles transformaciones en la isla. Sin embargo, su gestión ha sido una mezcla de continuidad con reformas nimias que no han tenido ningún impacto social. Te ven como un delito si expresa algo que supuestamente le pueda molestar a ellos, que no le convenga que lo digan, que es el tema. El gobierno ha respondido con mano dura ante cualquier manifestación de disenso. Un ejemplo claro fue la respuesta a las protestas del 11 de junio del 21, cuando miles de cubanos salieron a las calles para reclamar mejoras económicas y mayor libertad. Esto se va en mal, pero esto va para pique. La gente lo están diciendo en la calle. Déjame callarme, porque cuando viene estoy preso. No hay una figura opositora en Cuba porque la mayoría de los opositores han sido detenidos o han muerto. A mí me gusta mi país, pero lo que no me gusta es cómo acciona el gobierno de aquí. El último representativo fue Osvaldo Payá, del Movimiento Cristiano Liberación, que incluso recogió firmas para celebrar un referéndum. Irme del país. Bueno, ya nosotros intentamos eso. Los jóvenes que estábamos dispuestos a hacer un cambio en este país, salimos un 11, salimos un 27, no logramos ningún tipo de cambio, más bien tenemos amistades nosotros presas. Las figuras jóvenes que pueden destacar salen de la isla en cuanto hay una oportunidad, y los viejos opositores pasan más tiempo en la cárcel que fuera. Hay un punto de inflexión reciente con la disidencia, las protestas de julio de 2021, que nos contaba así nuestro añorado Mauricio Vicente. La Habana amaneció hoy con miles de policías desplegados en los barrios más conflictivos, tiendas de divisas cerradas y calles acordonadas en las zonas más calientes de las protestas del domingo, especialmente en Centro Habana y La Habana Vieja, donde miles de cubanos se echaron a la calle en la mayor manifestación contra el gobierno desde la crisis del periodo especial. A diferencia de entonces, los
sucedido ahora adquirió una dimensión nacional debido al poder de convocatoria de las redes sociales, con protestas en diversos pueblos y ciudades del país que sorprendieron a las autoridades. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que el propio domingo llamó a los revolucionarios a tomar las calles y enfrentar las provocaciones, acusó esta mañana a Washington de recrudecer el embargo para asfixiar a la isla y promover un estallido social, como parte de una estrategia de guerra no convencional ensayada antes en Venezuela. Poco a poco se han ido conociendo detalles de lo sucedido el domingo. En algunos lugares fueron saqueadas tiendas de divisas, hubo también enfrentamientos con la policía y pedradas, y cientos de detenidos. En estos momentos en La Habana hay aparente calma, pero nadie sabe si las protestas se repetirán. Las protestas de 2021 fueron reprimidas de manera brutal y derivaron además en una serie de cambios legales como un nuevo código penal, una nueva ley de comunicación social que implicaban un entorno más represivo para el ejercicio de los derechos, para la libertad de expresión, para la libertad de asociación, para todo aquel que decidiera manifestar de alguna manera su oposición, disidencia o activismo de manera autónoma. Las protestas fueron, digamos, una mezcla también de un auge de la sociedad civil cubana, de movimientos culturales, activismos de distinta índole, pero también fueron fruto de una grave crisis provocada, entre otras cosas, por la pandemia del COVID-19, la situación a raíz de la pandemia. Entonces, fueron ampliamente reprimidas. Y a pesar de esa represión, lo que sí hemos notado nosotros en Cuba es que se mantiene la protesta, se ha mantenido la protesta, quizás no a los niveles de articulación y números que se vieron ese 11 y 12 de julio, porque siempre las protestas, me gusta decir que fueron los 2 días, hubo protestas tanto el 11 como el 12 de julio de 2021, pero ha sido sistemática el auge de la contestación social. Y por lo tanto, ese auge de la protesta social ha implicado una mayor represión. Hemos visto varias olas represivas después del 11 de julio. Primero tuvimos las condenas ejemplarizantes por las manifestaciones del 11 de julio, que tienen a personas hoy en cárceles alrededor hoy. Sí, alrededor de 600 personas que fueron encarceladas el 11 de julio, de los que fueron encarcelados el 11 de julio, siguen hoy en prisión cumpliendo condenas que pueden más llegar de 3 incluso, años después. Sí, pero hay condenas de hasta 30 años por los hechos del 11 de julio, entre 27 y 30 años de cárcel, pero hay personas que han entrado a las cárceles por protestas posteriores al 11 de julio. Por ejemplo, en el 2022 tuvimos protestas importantes en Nuevitas, en Caimanera, que hoy tienen a personas pagando condenas de cárcel de hasta 15 años por publicar en redes sociales las protestas. Entonces, hay, según las organizaciones de derechos humanos que hacen conteo de personas presas, alrededor de 1.000 personas presas hoy en Cuba por razones políticas, por haber participado en protestas, por haber ejercido derechos de libertad de expresión o asociación. Claro, el mismo número ya es ejemplarizante, ¿no?, para la población, el resto de la población cubana, pero esa represión también se nota o se expresa de alguna otra manera, Joana, con avisos, amenazas a la población en las calles. Eso cómo ¿de qué forma se respira eso en la calle? Se respira en un ambiente efectivamente de miedo y de represión que va desde la estigmatización y criminalización en los medios públicos, la utilización de la televisión, la radio para exhibir los juicios, para exhibir las posibles condenas por participar en protestas, por realizar periodismo independiente. Se ve en la detención, los arrestos y detenciones arbitrarias a periodistas y activistas, interrogatorios sin base legal. Hemos tenido, por ejemplo, en las últimas 4 semanas, al menos testimonios de 20 periodistas y activistas que han sido detenidos arbitrariamente, interrogados, a los que se les ha confiscado sus equipos de trabajo, laptops y celulares, a los cuales se les ha amenazado con criminalizarlos, o sea, se les ha enseñado sus acusaciones penales listas para presentarse ante tribunales con amenazas de cárcel hasta por 10 años por el delito de mercenarismo en las últimas semanas. Entonces, también tenemos de manera sistemática un acoso y vigilancia sobre intelectuales, académicos, ciertas voces críticas que tienen impacto en redes sociales o en medios independientes, que tienen vigilancia policial en las afueras de sus casas, que tienen limitaciones importantes de movimiento. Se sigue utilizando la regulación migratoria, que es la posibilidad de prohibirte la salida del país
contra activistas para que puedan viajar o puedan participar, por ejemplo, en evaluaciones internacionales, en comités de derechos humanos, que puedan ir al Consejo de Derechos Humanos a brindar testimonio, por ejemplo. Eso se sigue haciendo, además de la criminalización, la detención, el encarcelamiento y el enjuiciamiento. En la semana del apagón, Amnistía Internacional ha nombrado a 4 personas más como presos de conciencia en Cuba, que se suman a otros 6 reconocidos previamente. El opositor político de 71 años, Félix Navarro. Félix es un hombre de más de 70 años que está cumpliendo su tercera condena por razones políticas y que es nombrado por segunda ocasión como preso de conciencia. Fue preso de conciencia de Amnistía Internacional en el año 2003 por los procesos que se llamaron la Primavera Negra en el 2003. Estaba sentenciado a más de 25 años de cárcel en ese momento. Fue excarcelado en el 2011 y bueno, fue apresado nuevamente el 12 de julio por acercarse a una estación de policías a pedir información sobre las personas detenidas en las protestas del 11 de julio. Su hija, Sally Navarro. También fundadora del movimiento Damas de Blanco, un movimiento de madres y esposas e hijas de los presos de la Primavera Negra del 2003. Ella es fundadora de ese movimiento, es una mujer que además ha sufrido desde muy niña la represión de su padre también sobre ella, que vio limitado su posibilidad de estudiar en la universidad como causa de la represión política y que también está presa desde el 12 de julio del 2021 justamente por acompañar a su papá a la estación de policía a preguntar por las personas detenidas el 11 de julio en el municipio donde ellos viven. El joven de 32 años, Luis Robles. Luis Robles es conocido en redes sociales como el chico del cartel o el joven del cartel. Es un joven cubano que en diciembre de 2020, después de las protestas de San Isidro, el movimiento San Isidro, sacó un cartel en una céntrica calle de La Habana pidiendo la libertad del rapero Denis Solís y fue detenido y encarcelado desde ese momento y sentenciado por esa acción, por haber levantado un cartel pidiendo la libertad de Denis Solís, además en una acción que se viralizó y que castigan justamente por el alcance que tuvo ese video viral en redes sociales. Y Roberto Pérez Fonseca, de 41 años. Roberto Pérez Fonseca es un manifestante del 11 de julio, cuya también participación en las protestas se viralizó porque es parte de un grupo de jóvenes que rompe simbólicamente un cuadro de Fidel Castro en las calles durante las protestas. Entonces él también está sentenciado a cárcel por eso. Y también estos 4 reconocimientos son un reconocimiento a ellos en principio, pero también a decenas de personas que como ellos están en las cárceles. Como te dije, alrededor de 1.000 personas que hoy están en las cárceles y queremos insistir en que no son nombramientos excluyentes. Ellos merecen esa condición y seguramente otros muchos también merecen esa condición de presos de conciencia. Estamos en un entorno muy complejo donde hay múltiples crisis de derechos humanos en diferentes regiones del mundo y que países con crisis largamente sostenidas a veces corren el riesgo de naturalizarse desde los medios y desde lo que se entiende como noticiable para los medios y para los consumidores de medios. Eso es lamentable, pero es así, efectivamente. Muchas veces tenemos que esperar que pasen sucesos muy graves para que la atención vuelva a estos lugares, y parte de nuestro trabajo justamente es estar todo el tiempo diciendo esto sigue pasando, estas personas están cumpliendo injustas condenas en cárceles, estas personas están siendo acosadas, estigmatizadas, sus derechos humanos están siendo violentadas, la situación de violaciones de los derechos humanos sobre la ciudadanía cubana se mantiene, es parte de nuestro trabajo, pero efectivamente, lamentablemente se vuelve noticia cuando las cosas se agravan mucho más en entornos en que parece que es poco probable que se pudieran poner peores, pero que siempre parece que estamos compitiendo en ver cuán peor se puede deteriorar la situación. En la cadena SER, Punto de Fuga. Maisha saa ilizorota sana. Después de este desafortunado hecho, mi vida cambió de verdad. La gente aquí es mezquina
Seguían diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que había sido violada. No tenía valor para venir. Me inspiraron las mujeres que dan primeros auxilios a las víctimas de violencia sexual en la comunidad. Tuvieron que convencerme para que viniera al hospital y lo conseguí. Esta es la voz de una superviviente anónima en Congo, superviviente de la violencia sexual que desde hace décadas vienen sufriendo las mujeres de este país en guerra. Hoy volvemos a hablar de ellas porque Médicos Sin Fronteras, que lleva mucho tiempo ya trabajando allí sobre el terreno con las víctimas de este conflicto, nos cuenta que esa violencia específica contra las mujeres se ha disparado con estas cifras que nos detalla María Simón, responsable adjunta de las operaciones de la organización en Congo. En el 2023 se trataron 25.000 víctimas de violencia sexual en 5 provincias. De estas 25.000 víctimas, el 91%, o sea, prácticamente todas, se registraron en Kivu del Norte, que es donde ahora mismo está el conflicto activo. Esto, lo que nos ha llamado la atención y un poco lo que queríamos denunciar y hablar de ello públicamente es que estas cifras se están incrementando de una forma muy preocupante. En el 2020, 21, 22 estuvimos tratando una media de 10.000 víctimas de violencia sexual por año. En el 23 hemos llegado a esta cifra de 25.000. Y lo que estamos viendo en el 2024 todavía nos pone los pelos más de punta porque solo desde enero a mayo se han tratado ya 17.000 víctimas de violencia sexual, lo que hace un total de casi el 70% del total de víctimas que tratamos el año pasado, en el 23. Entonces, esperamos que este número todavía este año aumente más. Y de todo esto, lo que todavía también nos pone más los pelos de punta es que 1 de cada 10 víctimas que atendemos son niñas menores de edad. Claro, pero este incremento, estas cifras de las que nos estás hablando, María, son tremendas, ¿no? ¿A qué achacáis este aumento tan espectacular de los casos y de la violencia sexual en esta región? Bueno, cuando hablamos normalmente de estas situaciones tan complicadas se debe a diferentes factores, ¿no? No solo hay una razón. El principal factor es el conflicto armado que está activo en esta zona este del país, en la zona que hace frontera con Uganda, Ruanda y Burundi. Este conflicto se activó o empezó en el 2012 entre un grupo que se llama M23 y las Fuerzas Armadas de Congo. En el 2013 se llega a un acuerdo de paz y hemos visto durante estos años que el conflicto ha estado más o menos dormido, pero desafortunadamente en el 2022 este conflicto se reactivó entre estos dos bandos que explicaba antes con sus respectivos grupos aliados y hemos visto sobre todo desde diciembre del 2023 un repunte de violencia extrema. Este conflicto, como muchos de los conflictos en África, pues es debido al poder por tierras, por recursos naturales que hay en la zona, ¿no? Sabemos que Congo es un país muy rico a nivel de minerales como coltán, oro y otros. Y luego también hay otro matiz que juega en este conflicto, que es la rivalidad histórica entre diferentes etnias en la zona, como son los Hutus y los Tutsis. Claro, pero es que además habéis percibido, ¿no? Una de las razones es la inseguridad en las propias zonas a la que van los desplazados, ¿no, María? Efectivamente, porque hablábamos de diferentes factores, ¿no? Yo explicaba el factor del conflicto, pero además, aparte de la violencia, hay otros factores que contribuyen a alimentar estos casos de violencia sexual, ¿no? El primero, como comentabas tú, es las condiciones inhumanas un poco en los campos de desplazados, la falta de agua, de alimentos, la escasez de letrinas, de duchas, de refugios seguros, ¿no? para las familias y en general esta falta de respuesta humanitaria. Al final vemos y sabemos, porque hemos tenido contacto con muchas víctimas y hemos escuchado muchas historias, que aunque el 2/3 de las víctimas han sido atacadas sexualmente por hombres armados, hay 1/3
que han sido víctimas también por miembros de la comunidad o por gente que vive en los mismos campos de desplazados. Y hay mujeres que nos han contado cómo han oído que hombres a lo mejor se despiertan a mitad de la noche y cortan la lona debajo de la que duermen con una navaja y obligan a las mujeres, sobre todo que viven solas, a tener relaciones sexuales con ellos. También hay historias que nos cuentan cómo las mujeres, cuando salen de los campos de desplazados a buscar agua o leña, en estas zonas más aisladas es donde suelen ser también atacadas. Claro, estamos hablando de una zona, María, convulsa desde hace ya muchos años, ¿no? Y con muchísimos problemas, mucha inestabilidad y mucha violencia desde hace muchos años, ¿no? ¿De cuántos desplazados estamos hablando? Bueno, en la zona este del país, que aglutina, digamos, a 3 provincias, estamos hablando de 5 millones de desplazados, entre Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Claro, son 5 millones de desplazados que apenas tienen exposición, ¿no? Y atención en los medios internacionales. Yo me imagino que en los debates internacionales también. ¿Qué sensaciones percibís vosotros en Médicos Sin Fronteras? Porque vosotros estáis ahí ayudando a estas mujeres sobre el terreno, pero ¿qué pasaría si no estuvierais vosotros? Sí, María, porque me da la impresión que, en fin, si no fuera por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, pues estos desplazados, ¿no?, frente a otras prioridades mundiales, como puede ser Gaza o como puede ser Ucrania, en fin, quedarían absolutamente olvidados si no lo están ya, ¿no? Efectivamente, cuesta tener estos espacios, ¿no?, para poder visibilizar otras crisis que a lo mejor por el momento mediático de otras crisis se quedan un poco olvidadas y al margen, ¿no? Si no estuviéramos allí, lo primero que pasaría es que tanto la asistencia médica, ¿no?, y psicológica para estas víctimas no estaría garantizada, ¿no? Al final, nosotros a través de nuestras actividades en las estructuras de salud que apoyamos, garantizamos la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados para estas víctimas de violencia sexual, además del apoyo psicológico por el trauma que esto supone, ¿no?, y el estigma también que esto supone para las mujeres. Además de esto, también coordinamos con otras organizaciones para poder garantizar el apoyo a otras necesidades no médicas, ¿no? Está bien, no, te iba a decir que está bien que me subrayes eso del estigma porque, claro, ahí en la República Democrática del Congo, como en otros muchos territorios, ¿no?, de los que hemos hablado en el programa, allí las supervivientes, que también me gusta que nos refiramos a ellas como supervivientes, además de, digamos, sufrir las consecuencias de la propia agresión, están marcadas, ¿no? Se las señala como culpables, ¿no?, de lo que han sufrido. Efectivamente, yo creo que para mí hay 2 palabras que definen esta situación, ¿no? Estigma y brutalidad. Estigma porque sabemos que muchas mujeres que después de haber sido víctimas de violencia sexual, a lo mejor conocidos de sus maridos, les han aconsejado que les abandonen, ¿no? Y se han quedado ellas solas, a lo mejor a cargo de 4 hijos. Y brutalidad porque yo creo que es difícil expresar, ¿no? Pero nuestras matronas que trabajan al pie del cañón día a día recogen historias que son espeluznantes, ¿no? Por ejemplo, como mujeres cuentan cómo les han violado a ellas al mismo tiempo que a su bebé y luego han matado a su marido y a sus hijos enfrente de ellas, ¿no? Cómo han obligado a lo mejor a mujeres a mantener relaciones sexuales con un miembro de su familia, o cómo hemos tratado a niñas menores de 10 años con los genitales totalmente destrozados, ¿no? Entonces, por eso defino esto como estigma y brutalidad, porque las figuras son impactantes y los números nos ponen los pelos de punta, pero cuando vas un poquito más en profundidad y escuchas las historias, es abrumador. Pues
Pues hasta aquí Punto de Fuga por este sábado, aunque ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @Punto de Fuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escuchar y para compartir con quien queráis. Sois la parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene, adiós.